tragedias que sacuden hasta los cimientos de un país. Y luego están las tragedias que cuando miras con atención te das cuenta de que no eran inevitables, que se construyeron decisión a decisión, informe ignorado tras informe ignorado, durante años. Lo que ocurrió en el tramo ferroviario de Adamuz es exactamente eso. Y ayer Santiago Abascal lo dijo de una manera que no dejó indiferente a nadie. Esto no fue un accidente, fue un crimen de negligencia política con nombres y apellidos. Quédate conmigo hasta el final porque lo que Abascal dijo ayer en un acto en Córdoba sobre la tragedia de Adamuz, sobre la responsabilidad de Óscar Puente, sobre la corrupción por omisión que mata, es devastador. Y sobre todo, está documentado. No son opiniones, son hechos. Hechos que el gobierno quiere enterrar bajo informes técnicos y lenguaje vacío. Pero nosotros no vamos a dejar que se olvide. Soy María Jiménez y llevo 15 años en esto. He cubierto escándalos, he entrevistado a todos los que mandan, he visto de todo, pero lo que pasó en Adamuz y lo que está pasando después me ha removido algo por dentro, porque cuando ves morir a gente inocente por decisiones que no se tomaron, cuando ves a un ministro que mira para otro lado, cuando ves a un presidente que protege a los suyos mientras las familias lloran, ahí es cuando entiendes que esto ya no es política, es algo peor. Ayer, Santiago Abascal compareció ante los medios en Córdoba. ¿Te gustaría recibir 100 euros en 60 segundos y empezar a aumentar tu capital? En Bravo Flowdex, la inteligencia artificial te ayuda a operar de forma más sencilla. Un bot analiza el mercado y te acompaña en cada paso. Además, colaboramos con plataformas reconocidas del mundo cripto como Binance para ofrecerte una experiencia moderna y segura. Bravo Flowdex te da 100 euros para que empieces a hacer trading y pruebes el bot de inteligencia artificial desde el primer día. También cuentas con una calculadora de beneficios para ver ejemplos claros antes de empezar a operar. Es una plataforma ideal si estás comenzando, no necesitas experiencia previa y todo está pensado para que empieces fácil y sin complicaciones. Entra ahora en Bravo Flowdex, prueba el bot de inteligencia artificial y descubre una nueva forma de hacer trading. Enlace en los comentarios, muy cerca del lugar de la tragedia, y desde el primer minuto dejó claro que no iba a entrar en el juego del gobierno. No iba a hablar de factores técnicos ni de concatenación de circunstancias imprevisibles. Iba directo al grano, y el grano tiene nombre, Óscar Puente. Durante años, comenzó Abascal con ese tono serio que usa cuando sabe que lo que va a decir es grave. Ese tramo ferroviario estuvo enviando señales de alarma. No eran señales ocultas, no eran secretos de Estado. Eran informes técnicos claros, accesibles, conocidos por todos los responsables de Adif y del Ministerio de Transportes. Y esos informes decían lo mismo una y otra vez. Este tramo necesita una renovación integral urgente. Y aquí está la clave, porque Abascal no estaba especulando. Tenía los documentos. Los sacó literalmente de una carpeta que llevaba consigo. Informes de 2021, de 2022, de 2023, todos alertando sobre el estado deficiente de ese tramo. Soldaduras antiguas, materiales de diferentes épocas mezclados sin criterio técnico adecuado, un mantenimiento que cumplía lo mínimo legal, pero que estaba muy lejos de garantizar la seguridad máxima. ¿Y sabéis quién era el ministro cuando estos informes llegaban a su despacho?, preguntó Abascal mirando directamente a las cámaras. Óscar Puente, el mismo que ahora dice que todo cumplía la normativa, el mismo que ahora habla de imprevisibilidad, el mismo que se niega a dimitir. La frase fue como una bofetada, porque no es lo mismo decir hubo un error que decir te avisaron durante años y no hiciste nada. Y eso es exactamente lo que Abascal estaba diciendo, que Óscar Puente sabía que tenía la información y que decidió no actuar. Yo he revisado esos informes, los he leído y lo que dicen es técnico, pero claro, ese tramo era un riesgo, no un riesgo teórico, no un riesgo menor, un riesgo real, documentado que recomendaba intervención urgente. ¿Y qué se hizo? Parches, reparaciones mínimas, mantenimiento de supervivencia, porque hacer una renovación completa cuesta dinero, cuesta cerrar el tramo temporalmente, cuesta explicar por qué se paraliza una línea, y eso, en la lógica política de este gobierno, es inaceptable. Abascal fue demoledor. Aquí no falló un tornillo, aquí falló un sistema, falló un ministro que puso el coste político por encima de la seguridad, falló un gobierno que prefiere inaugurar kilómetros de AVE para las fotos antes que mantener seguros los kilómetros que ya existen. Y falló un presidente, Pedro Sánchez, que cuando llega la tragedia se esconde y deja que su ministro salga a justificar lo injustificable. Esa frase sobre Sánchez fue especialmente dura, porque es verdad, desde que ocurrió la tragedia, Sánchez no ha dado la cara, ha enviado a Puente, ha enviado a portavoces, pero él, el presidente, el máximo responsable, ha desaparecido. Como siempre que las cosas se ponen feas, como en la pandemia, como en cada escándalo de corrupción, como en cada crisis. Sánchez
Sánchez gobierna desde la sombra cuando conviene y desde el foco cuando hay que presumir. Abascal también habló de algo que me parece fundamental y que nadie más está diciendo con esta claridad: la corrupción por omisión. No hace falta robar dinero para ser corrupto, dijo. Cuando un político tiene información sobre un riesgo grave, cuando tiene la capacidad de actuar, cuando tiene la obligación legal y moral de proteger a los ciudadanos y decide no hacer nada porque le resulta incómodo, eso también es corrupción. Corrupción política, corrupción institucional y, en este caso, corrupción que mata. Esa frase me dejó helada, porque tiene razón. Estamos tan acostumbrados a entender la corrupción como sobres, comisiones, desvío de fondos, que olvidamos que hay otra corrupción igual de grave, la de no hacer lo que debes hacer, la de mirar para otro lado, la de anteponer tu carrera política a la vida de la gente. Y eso es exactamente lo que hizo Óscar Puente, porque él sabía, no puede alegar desconocimiento. Los informes llegaban a su ministerio, técnicos de Adif alertaban, sindicatos ferroviarios habían denunciado problemas en ese tramo, todo estaba ahí, y él decidió que era más cómodo no actuar. ¿Sabéis cuál es la excusa de Puente?, continuó Abascal con ironía: que todo cumplía la normativa, como si cumplir el mínimo legal fuera suficiente cuando hay vidas en juego. Entonces, como si un político pudiera escudarse en técnicamente no era ilegal, cuando su obligación es garantizar la seguridad máxima, no la mínima legal. Y ahí es donde Puente se retrata, porque su defensa no es hicimos todo lo posible, su defensa es cumplimos con lo que marca la ley. Eso no es gobernar, eso es cubrir el expediente. Y cuando cubrir el expediente cuesta vidas, entonces ya no estamos hablando de política, estamos hablando de responsabilidad penal. Abascal fue más allá, sacó más documentos, esta vez presupuestos. Aquí está el presupuesto de Adif de los últimos 3 años. ¿Sabéis cuánto se destinó a renovación de vías en mal estado? Un 40% menos que en 2019, un 40%. Y mientras tanto, el presupuesto para inauguraciones, para nuevos tramos, para proyectos estrella, ese subió. Porque lo que importa no es la seguridad, es la foto, la inauguración, el titular. Esos números son demoledores porque demuestran que no era cuestión de falta de dinero, era cuestión de prioridades. Se eligió invertir en lo nuevo antes que mantener lo viejo. Se eligió el escaparate antes que el taller, y esa elección, esa decisión política consciente, es lo que llevó a la tragedia. Y ahora, siguió Abascal, vienen con el cuento de las ayudas, de las indemnizaciones, de la solidaridad. Todo eso está bien, es necesario, pero no borra la negligencia, no absuelve al responsable, porque el dinero no devuelve a los muertos, no cura el trauma de los supervivientes, no repara el daño hecho. Lo único que repara es la justicia. Y la justicia, en este caso, exige dimisión, investigación y, si procede, cárcel. Esa palabra, cárcel, resonó en el auditorio. Porque Abascal no estaba hablando solo de responsabilidad política, estaba hablando de responsabilidad penal, de que cuando tu negligencia mata, hay consecuencias más allá de perder un cargo, hay consecuencias judiciales. Y aquí viene algo que me parece clave. Porque después de las declaraciones de Abascal, varios técnicos ferroviarios se acercaron a los medios de forma anónima por miedo a represalias y confirmaron todo lo que él había dicho. Dijeron que ese tramo era conocido internamente como problemático, que habían elevado informes, que habían alertado a sus superiores y que nadie les hizo caso. Uno de ellos, con voz rota, dijo algo que se me quedó grabado: nosotros avisamos, cumplimos con nuestro trabajo, pero los que mandan decidieron que no era urgente. Y ahora hay muertos, y nosotros tenemos que vivir con eso, sabiendo que avisamos y no nos escucharon. Esa es la verdadera tragedia, que había gente dentro del sistema intentando hacer lo correcto y que el sistema les falló, que los políticos les fallaron. Abascal también apuntó directamente a la cultura de impunidad de este gobierno. En cualquier país serio, un ministro con esta responsabilidad habría dimitido al día siguiente. Pero en la España de Sánchez nadie dimite, nadie asume consecuencias, nadie paga por sus errores. Ábalos robó y sigue libre. Marlaska miente cada día y sigue de ministro. Yolanda Díaz destruye el empleo y sigue ahí. Y ahora Puente mata por negligencia y también seguirá, porque este gobierno ha normalizado la impunidad. Esa comparación con otros casos fue muy efectiva, porque es verdad, vivimos en un país donde los ministros no dimiten, donde la responsabilidad política es un concepto vacío, donde puedes cometer los errores más graves y seguir en tu cargo como si nada. Y eso no es solo un problema de este gobierno, aunque este gobierno lo ha llevado al extremo. Es un problema estructural de nuestra democracia, pero este gobierno lo ha perfeccionado. Ha creado un sistema donde proteger a los tuyos es más importante que hacer justicia. Y luego está Sánchez,
continuó Abascal, con el tono más duro de toda su intervención. El presidente que se esconde, el presidente que no da la cara. El presidente que deja que su ministro se queme solo mientras él calcula cómo minimizar el daño electoral, porque para Sánchez esto no es una tragedia humana, es un problema de gestión de crisis comunicativa. Y por eso no comparece, porque sabe que si da la cara tendrá que responder preguntas incómodas, tendrá que explicar por qué su gobierno no actuó y eso no le conviene. Esa descripción de Sánchez es brutal pero justa, porque es exactamente lo que está pasando. Sánchez está dejando que Puente absorba todo el desgaste mientras él se mantiene al margen. Clásica estrategia de supervivencia política, pero moralmente repugnante. Abascal también habló del relato, de cómo el gobierno y los medios afines intentaron desde el primer momento construir una narrativa de imprevisibilidad, de presentar la tragedia como algo que nadie podía haber evitado. Pero esa mentira, dijo Abascal, se cae en cuanto miras los informes, en cuanto hablas con los técnicos, en cuanto revisas los presupuestos. Todo estaba ahí, nada era imprevisible. Lo único imprevisible fue que decidieran seguir ignorando las alertas hasta que pasara lo inevitable. Y aquí está el nudo de todo, la diferencia entre un accidente y una negligencia. Un accidente es algo que ocurre sin aviso, sin posibilidad de previsión. Una negligencia es algo que ocurre después de ignorar múltiples avisos. Y esto fue negligencia criminal. Hacia el final de su intervención, Abascal hizo algo que me pareció muy potente. Llamó por su nombre a algunas víctimas. Mencionó a una madre de 2 hijos que murió en el descarrilamiento, a un joven estudiante que volvía a casa, a un jubilado que iba a visitar a sus nietos. Les puso cara, les puso historia, porque Puente habla de víctimas en abstracto, y Abascal les devolvió su humanidad. Estas personas, dijo con voz cargada de emoción, no son números, no son estadísticas, son personas que confiaron en que el Estado garantizaba su seguridad. Personas que pagaron su billete creyendo que ese tren era seguro. Personas que tenían derecho a llegar a su destino y no llegaron porque alguien decidió que su seguridad no era prioritaria. Cuando terminó, el silencio en el auditorio fue absoluto, porque lo que acabábamos de escuchar no era un discurso político al uso, era una acusación formal, documentada, contundente, irrefutable. Y después, en la rueda de prensa, los periodistas le preguntamos si creía que Puente dimitiría, y Abascal respondió no, porque este gobierno no conoce la palabra dignidad, pero eso no significa que no vayamos a exigir su dimisión, y si no dimite, que le echen, y si no le echan, que los tribunales actúen, porque esta impunidad tiene que acabar. También le preguntamos por Sánchez, y respondió, Sánchez es el responsable último, él puso a Puente ahí, él cubre su incompetencia, él mantiene este sistema de impunidad, por eso Sánchez también tiene que irse, porque un país donde los políticos matan por negligencia y no pasa nada, no es una democracia, es otra cosa. Esas palabras resonaron, porque iban más allá del caso concreto. Hablaban de un modelo, de una forma de entender el poder, de una cultura política donde la responsabilidad no existe. Y yo, que llevo años cubriendo política, que he visto de todo, te digo una cosa, Abascal tiene razón. Esto no puede quedar así. Porque si queda así, el mensaje es claro, se puede fallar, se puede matar por negligencia y no pasa nada, y entonces la próxima vez que haya informes alertando de un riesgo grave, volverán a ignorarlos, porque total, no hay consecuencias y habrá más muertos y más familias destrozadas y más ministros diciendo que todo cumplía la normativa. Por eso, lo que dijo Abascal ayer no puede caer en saco roto, tiene que tener eco, tiene que generar presión, tiene que obligar a que algo cambie, porque si no cambia nada, entonces Adamuz no fue una tragedia, fue solo el ensayo general de la siguiente. Y aquí es donde entra nuestra responsabilidad, la de los periodistas, la de los ciudadanos, la de todos, porque podemos elegir dejar que esto se olvide en 2 semanas, enterrado bajo el siguiente escándalo, la siguiente polémica, el siguiente titular, o podemos elegir mantener la presión, exigir respuestas, no aceptar el silencio de Sánchez, no aceptar las excusas de Puente, no aceptar que esto quede impune. En las redes sociales, el hashtag Puente dimisión estuvo trending durante horas, miles de personas compartían el discurso de Abascal y lo más importante, mucha gente que nunca había votado a Vox, que incluso lo criticaban habitualmente, esta vez decían en esto tiene razón,
porque hay cosas que van más allá de la ideología, y la vida humana es una de ellas. Varios diputados de otros partidos de la oposición también se pronunciaron después del acto de Abascal, no todos con la misma contundencia, pero sí reconociendo que había preguntas sin responder, que Puente tenía que dar explicaciones más allá del todo cumplía la normativa, que Sánchez no podía seguir escondido, y eso es importante, porque si esto se convierte en una presión transversal, si no se queda solo en Vox, si la ciudadanía y la oposición completa exigen rendición de cuentas, entonces sí puede haber consecuencias, entonces sí puede cambiar algo, pero hace falta voluntad, hace falta que no nos cansemos, hace falta que cada vez que Puente aparezca en público se le pregunte por Adamuz, que cada vez que Sánchez dé una rueda de prensa se le exija que explique por qué su gobierno no actuó, que esto no se convierta en un tema más que se archiva, porque las víctimas de Adamuz merecen justicia y las futuras víctimas potenciales de la próxima tragedia evitable merecen que esto sirva de lección, que algo cambie, que los políticos entiendan que la negligencia tiene precio, que la impunidad se acabó y si para eso tiene que caer Puente, que caiga. Y si tiene que caer Sánchez, que caiga también, porque aquí no se trata de partidos, se trata de vidas, de responsabilidad, de que este país funcione como tiene que funcionar, con políticos que rindan cuentas, con justicia que se aplique, con consecuencias reales para quien falla de forma tan grave. Eso es lo que nos dejó Abascal ayer en Córdoba, no solo un discurso, un espejo donde se refleja todo lo que está mal en este país. Y la pregunta es, ¿vamos a hacer algo al respecto? ¿O vamos a mirar para otro lado, como hizo Puente con los informes, hasta que vuelva a pasar?